Hace 3 años fallecía Gustavo Cerati, luego de pasar otros 4 en coma. Pero su música sigue viva y reinterpretándose en diversos estilos. En agosto de 2015, el grupo Música para Volar presentó por primera vez su homenaje sinfónico a la obra de Cerati. Y mañana lo hará en Paraguay, acompañado por músicos de la OSCA, de la Banda de la Policía Nacional y el Coro Paraguayo de Cámara. No es un artista como un cantautor simplemente que hiciera una letra, unos acordes, una melodía, sino que es alguien que se ocupa de las texturas, del timbre y de la producción en general, lo cual constituye para mí una especie de madera muy noble para trabajar en un formato orquestal. El espectáculo hará un recorrido musical con 20 temas, tanto de su etapa en Soda Stereo como de solista. Todo con arreglos interpretados por 23 músicos y 31 integrantes del coro. A pesar de que la OSCA hizo Beatles Sinfónico, ¿verdad? También hace unos años, entonces estamos un poquito acostumbrados por lo menos a hacer un repertorio así, pero de todas formas no es lo mismo, ¿verdad? Así que también para nosotros fue un desafío importante y bueno, y siempre es algo bueno para una orquesta tener cosas diferentes también para ir aprendiendo. El show empieza a las 21:30 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. Las entradas, desde 165.000 guaraníes, están a la venta a través de tuentrada.com.py. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará